Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos en esta tarde estudiando el libro de Efesios. En el estudio anterior nos quedamos en que íbamos a seguir dándole seguimiento a Efesios 2:14 y nos quedamos en que estábamos hablando acerca de la ley ceremonial que se dejó sin efecto por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Ya no más sacrificios, ya no más ordenanzas, ya que vimos que la primera ordenanza que se le dio a Abraham fue la de la circuncisión, y esto llegó a ser la pared intermedia que fue la circuncisión y la incircuncisión. Esto llegó a ser la enemistad entre judíos y gentiles. Acompáñame al libro de Romanos capítulo 2 versículos 28 y 29. La palabra de Dios dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que lo es exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que ninguna práctica religiosa que sea hecha para agradar a los hombres o satisfacer mi ego, o como una formalidad, ya sea algo exterior y sin ningún contenido espiritual, jamás podrá agradar a Dios. Gálatas 6:15 nos enseña: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La circuncisión ha sido cumplida por Cristo, por su sacrificio en la cruz. Por eso, si Cristo mora en mi corazón, es porque le he recibido y he creído en su sacrificio y he nacido de nuevo. Soy una nueva creación. Ya no es necesario la circuncisión en la carne. ¿Recuerdas que dijimos que la circuncisión es una práctica o una cirugía en el hombre, que se quita un pedazo de carne, que se extirpa? Y en lo espiritual vimos que es la del corazón, es que no vivir por la carne. Estamos viendo que esto es una mera práctica religiosa, y tales prácticas no cambian la vieja creación, o sea, el viejo hombre. El vivir en el espíritu nos hace una nueva creación, transformada por la vida divina que se nos ha impartido por el nuevo nacimiento. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hemos visto que esta palabra concupiscencia quiere decir todos los deseos desordenados de la carne. Por eso estamos viendo que es la circuncisión. Al participar nosotros de la naturaleza divina, participamos de todo lo que es Dios, y habiendo escapado de la corrupción, de la concupiscencia que domina al mundo, hemos sido liberados por la naturaleza divina que Dios ha impartido en nosotros. O sea, que nosotros, como una nueva creación, ya no vivimos por los deseos de la carne, sino vivimos y somos dirigidos por el Espíritu Santo, que ha sido impartido en nosotros y que nos ha transformado de una vieja creación a una nueva creación, o sea, a un nuevo hombre que expresa a Cristo en todo tiempo. Eso es la importancia de lo que estamos viendo en esta mañana. Acompáñame a Efesios capítulo 2 versículo 15. Dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo
y nuevo hombre haciendo la paz. Vamos a continuar viendo este tema tan importante. Dice que cuando se refiere a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no se refiere a la ley de los mandamientos morales, porque los mandamientos morales nunca serán abolidos. La palabra abolido quiere decir que nunca dejarán de estar vigentes, nunca serán invalidados o cancelados. Cuando nosotros hablamos de la palabra abolir, quiere decir cancelar, quitar, pero aquí dice que jamás serán abolidos. Volvemos a leer este versículo. Dice que Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne, dice, quitando en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Los mandamientos rituales, es decir, ritos, costumbres o prácticas religiosas, dejan de tener efecto porque Cristo los abolió en su carne. Los mandamientos o formas de adorar crean enemistad y división. Todo rito religioso sustituye la fe y es dominado por la hechicería. Para practicar la vida adecuada de fe, debemos abandonar toda práctica religiosa. Todo aquello que hacemos como un acto religioso es llamado hechicería. Así que nosotros hemos sido librados de ese viejo hombre, el cual vivía bajo toda práctica religiosa. Nosotros estamos libres. Dice la Biblia que si Jesús nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Así que somos libres de toda costumbre o de toda práctica religiosa. Nosotros vivimos por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros debemos de practicar la fe adecuada. Debemos abandonar toda práctica religiosa. Cristo creó un solo y nuevo hombre, que es la Iglesia, forjando su naturaleza divina de Dios en el nuevo hombre. Cristo no solo es el creador de un solo y nuevo hombre, o sea, la Iglesia. Cristo es el elemento que da vida al nuevo hombre. La Iglesia es la que da expresión de aquel que todo lo llena en todo. Eso lo vimos en Efesios 1:23. Dice, la cual, o sea, la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La Iglesia es la plenitud de Cristo en la tierra. Somos la familia de Dios, la casa, el templo y la morada del Dios vivo. Cristo hizo la paz entre todos los que han recibido a Cristo en su corazón, al abolir, invalidar, quitar, cancelar las ordenanzas que causaban división. Todos esos ritos religiosos, como la circuncisión, hacían que hubiera división, separación, porque los que estaban circuncidados decían que eran los que tenían un valor especial para Dios, y los que eran incircuncisos eran alejados, quitados del pueblo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras más insignificantes de todos los pueblos. A Dios sea la gloria. O sea que nosotros fuimos comprados por Cristo. Esto lo vamos a ver aquí en Efesios capítulo 2, versículo 16. Dice, y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos,
en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Por un lado, el sacrificio de Cristo en la cruz dio muerte a las enemistades causadas por las ordenanzas de las leyes ceremoniales o actos religiosos. Acompáñame al libro de Lucas capítulo 11 versículo 39. Dice así: pero el Señor les dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Muchas veces nosotros vemos, desafortunadamente, a gente que camina de esta manera, gente que vive de una manera religiosa, pero por dentro están llenos de mentira, llenos de maldad, llenos de engaño, y solamente viven una religión, no viven a Cristo, no caminan conforme a la ley moral que Dios estableció. Dijimos que el sacrificio de Cristo en la cruz dio muerte a la enemistad causada por las ordenanzas de las leyes ceremoniales o de los actos religiosos. También, por otro lado, el sacrificio de Cristo nos redimió, nos libró de la pena de muerte por causa del pecado. Él nos rescató y nos compró por su sangre derramada en la cruz. Fuimos reconciliados con Dios en un solo cuerpo. Estábamos sin Dios. Efesios 12 dice: recordad que en aquel tiempo estaban separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros habíamos perdido a Dios, pero mediante la cruz, con la sangre preciosa de Cristo, hemos sido traídos a Dios de nuevo, en el único cuerpo que es la iglesia. Nosotros, los creyentes en Cristo, ya sean judíos o gentiles, fuimos reconciliados con Cristo. Este es el derrumbamiento de la pared intermedia de separación. Es la abolición, la cancelación de todas las ordenanzas que traen discordia y separación en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Qué gran revelación tenemos aquí. Fuimos reconciliados por Dios y fuimos salvos en el cuerpo de Cristo. Espero, hermano, que todo esto que estamos estudiando sea de gran bendición. Vamos a Efesios capítulo 2 versículo 17, y dice así: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que la venida de Cristo, como el Espíritu en nosotros, se nos ha dado para predicar la paz por medio del Evangelio, que son las buenas nuevas de que Cristo vino, murió, resucitó de los muertos al tercer día, que ascendió al Padre, que está sentado a su diestra abogando por cada uno de sus hijos, y de que pronto vendrá por segunda vez por su pueblo. Eso quiere decir Efesios 2:17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Nosotros, como el cuerpo de Cristo, llenos de su Santo Espíritu, tenemos que anunciar las buenas nuevas de paz a todos aquellos que están lejos y a los que están cerca. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros hemos sido reconciliados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros, los creyentes, tenemos que reconciliar al mundo con Cristo. Amén. Dios te bendiga, querido hermano. Espero
que el próximo domingo estés atento para poder continuar con este estudio. Hagamos una oración. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos por el libro de Efesios. Gracias, Señor, porque tú nos estás revelando que somos tu iglesia, que somos tu cuerpo, que somos la plenitud, la expresión de aquel que todo lo llena en todo. Somos la familia de Dios, somos la casa, el templo y la morada del Dios viviente. Gracias, Señor, porque tú creaste un nuevo hombre con un propósito de anunciar las buenas nuevas de paz a todos aquellos que están lejos y a los que están cercas. Dios te bendiga, querida iglesia. Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén.